Marcos, capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Como estén listos, pueden ponerse en pie para que me acompañen a la lectura de esta palabra. El tema para hoy: abre mis ojos, Señor. El tema para hoy: abre mis ojos. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en un recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra de Dios toque nuestros corazones. Permite que esta palabra, Señor, toque nuestras vidas. Le damos gracias, Señor. Abre nuestros ojos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Como sabemos, nosotros que leemos el Evangelio, nosotros que vivimos el Evangelio, reconocemos que las enseñanzas de Jesús no eran convencionales. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús se expresaba en medio de las multitudes, en medio de los religiosos, en medio de aquellos que protegían las leyes judías, rompía esquemas en la vida de aquellos que defendían la religiosidad de una manera. En esta parábola Jesús responde a una acusación directa sobre sus enseñanzas. ¿Por qué si los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, tú siendo rabí, maestro, no obligas a los tuyos a ayunar? Esa es la pregunta que se hizo antes de que Jesús respondiera con esta parábola. Realmente en medio del caminar de Jesús, en medio de sus acciones, en medio del testimonio, había muchas cosas que todavía al día de hoy muchas personas no entienden. Me tengo que incluir. Muchos no entendemos, porque tengo que incluirme ahí también. La realidad es que Jesús sabe eso. Jesús sabe todavía, al día de hoy sabe eso, y lo sabía en aquel momento. La respuesta de Jesús, de seguro hoy nos ayudará a vivir en fe desde una mirada renovada en la palabra. Les pido en esta mañana que en el cierre de este mes, en el cierre del tema Vivir en Fe, podamos abrir nuestros ojos. Podamos darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos espirituales para que esta palabra construya nuestras vidas. Les pido de favor que en esta mañana saquemos todo aquello que nos permita construirnos en la palabra que Dios trae para nosotros hoy. Jesús nos enseña sobre el cambio que trae su mensaje desde una relación íntima con Dios. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, hay transformación, iglesia. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra mirada y transforma nuestras vidas. Jesús nos enseña que el reino de Dios no puede ser contenido o explicado mediante las viejas estructuras o tradiciones religiosas. El reino de Dios siempre se renueva, lo que implica que nosotros como cristianos necesitamos renovar nuestra mirada en el Evangelio todos los días. Lo que implica que nosotros como cristianos necesitamos renovar nuestro entendimiento todos los días. Lo que implica que no importa el tiempo que yo lleve en la iglesia, el tiempo que yo sea cristiano, necesito renovar mi entendimiento. Jesús usa como símbolo de esta nueva mirada el vestido y los odres. Recipientes viejos son los odres, los vestidos. Una enseñanza diferente y transformadora. Para entender a Jesús, les invito a enfocarnos en todo el capítulo. Este capítulo trae mucha enseñanza para nuestras vidas, sin embargo no podríamos, o por lo menos yo no podría, en mi caso particular, tratar de explicar lo que Jesús está diciendo sin fijarme en lo que está pasando en ese capítulo. Según Marcos, vemos que varios días después de Jesús haber llegado a Capernaum, la gente se aglomeraba para escuchar sus enseñanzas. Y si lo decimos desde el punto de vista de hoy, iglesia, Jesús era famoso.
porque todo el que se acercaba encontraba sanidad, encontraba portento, encontraba sustento, encontraba consuelo en sus vidas. Además, si leemos a Lucas, dice que había algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén entre la multitud. O sea, cuando salimos del Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, nos encontramos con Lucas, historiador y doctor, y Lucas se fijaba en algo más. Oye, no solamente había una multitud, no lo ven así. Habían maestros de la ley, habían gente curiosa, estoy añadiendo yo ahora, ¿verdad? Lo que yo imagino que había ahí. Gente que buscaba sanidad, gente curiosa, maestros de la ley. Había muchas personas con distintos pensamientos en aquel momento, cuando se aglomeraba la gente para escuchar a Jesús, escuchar sus enseñanzas. En ese tiempo Jesús rompió esquemas, rompió las telas y los odres espirituales de la ley, diciendo: yo soy. Entonces, si usted mira la Biblia y lee los capítulos, usted no va a encontrar eso en ningún lugar. Esa es mi manera de yo ver lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Jesús decía con fuerza y con claridad: yo soy. No lo dijo de esta manera, pero realmente dijo: tus pecados son perdonados. Cuando se aglomera esta multitud, estoy hablando en el capítulo, cuando llega a la multitud y Jesús está predicando afuera de una casa, en el pórtico de una casa, y llegan estos hombres a traer a un paralítico y lo trepa por el techo y lo lleva delante de Jesús. Sabemos la historia y no me voy a enfocar en esa historia porque hay algo mucho más profundo que quiero llevarle. Pero en ese momento, cuando Jesús dice: tus pecados son perdonados, estaba declarando que Él era Dios. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios le pedía que hablaran de Él, ¿cómo era que decía? Dile que yo soy. Y se retumba en mi mente y mi corazón Jesús haciendo lo mismo. Para que los que estaban allí, el mensaje era claro. Aquellos que estaban escuchando a Jesús diciendo: tus pecados son perdonados, el mensaje era claro. No tenían que definirlo como nosotros hoy. Y decían en sus mentes: pero ¿cómo es posible estar blasfemando? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y cómo este hombre que viene de Nazaret se atreve a decir: tus pecados son perdonados? Claro, cuando Jesús dijo eso y proclamó la autoridad de Dios para la vida, los fariseos y aquellos religiosos que estaban en el lugar levantaron una voz, ¿verdad? Y Jesús los estaba escuchando. Jesús sentía el pensamiento. Jesús nos escucha hoy. Jesús siente el pensamiento, sabe que usted piensa. Jesús siente lo que usted siente. Y nosotros, cuando nos ponemos en esa misma perspectiva, póngase entre la multitud, ¿sabe? En esa misma mirada de la multitud que estaba en ese momento preguntándose tantas cosas. Y necesita definir en qué lado de la multitud está. Necesita como cristiano definir dónde estoy parado en esa multitud, quién soy yo en la multitud. Yo soy el paralítico que subieron por el techo. Yo soy los amigos que ayudaron a ese paralítico a llegar a donde Jesús para que tuviera sanidad. Yo soy de los que está juzgando, señalando, pensando que nadie me está escuchando. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy de los que está sentado ahí, de los que están parados mirando? Soy de los que tienen curiosidad, que vienen de todas partes de lugares cercanos y lejanos, según la palabra, a mirar a ese que dicen que sana, a ese que dicen que es el Mesías. O estoy seguro de lo que hago allí. O estoy seguro de lo que hago en ese momento, en ese lugar. Y me atrevo a subir a cualquiera por el techo, romper cualquier techo para estar delante de la presencia del Señor. Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos se sentaron a comer más adelante en la lectura con muchos recaudadores de impuestos y pecadores que se reunieron en la casa de Leví. Leví era Mateo, recaudador de impuestos. Cuando decimos recaudador de impuestos en la palabra, ¿a qué nos referimos? Era una persona que oprimía. En muchas ocasiones una persona que hacía trampa. En muchas ocasiones una persona que no tenía escrúpulos. Y cuando se hablaba de recaudador de impuestos, cuando la palabra lo menciona en los evangelios, lo que está expresando es una persona no grata ante los ojos de Dios. Y Jesús le dice a Leví:
ven, sígueme. Y ese que nosotros pensamos que tenía todas estas malas virtudes, tenía todas estas cosas diferentes que no van de acuerdo a nosotros, ese dejó todo lo que estaba haciendo, dice la palabra, y fue tras Cristo, tras Jesús. La palabra nos invita hoy a abrir nuestros ojos, a tener una mirada nueva, una perspectiva nueva. Jesús se sienta en la casa de Mateo, donde había un banquete. Les dije antes que Jesús le decían comelón y bebedor, ¿verdad? Le gustaba comer. Y en ese momento se llenó la casa de recaudadores de impuestos, de pecadores. Y Jesús estaba entre todos ellos. Estaba comiendo, celebrando, junto a sus discípulos y todos aquellos que estaban allí. En la casa de un nuevo publicano hecho discípulo de Jesús. Según Xavier Picasa, autor del libro Comentarios al Evangelio de Marcos, historiador, teólogo, en la página 139 de este libro, Marcos nos dice que Marcos introduce el texto novedoso sobre la condición del nuevo discipulado de Jesús. O sea, en medio de la definición de este comentarista bíblico, se genera, según él, una nueva mirada de lo que es discípulo, una nueva mirada de lo que es caminar con Cristo, una nueva mirada de lo que es caminar en el Evangelio, que va mucho más allá de la tradición, de los estigmas, de lo que pensamos nosotros a través del tiempo, que es lo correcto. Entonces, cuando nosotros leemos eruditos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando unimos la historia, cuando leemos de Jesús y escuchamos a Jesús en nuestro corazón a través del Espíritu Santo hablando, es claro que nos está diciendo, oye, rompe los estigmas, rompe la mirada que tienes, porque no vas a poder ver con claridad lo que te estoy diciendo. Marcos cuenta que cuando los fariseos lo vieron, le preguntaron a los discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Estaban asombrados, ¿verdad? Pero este es rabí, maestro judío. Pero ¿cómo es posible que esté comiendo con esas personas? Esos que son unos opresores, unos tramposos, gente publicana. ¿Cómo es posible que se esté acercando a ellos y esté celebrando junto con ustedes, los discípulos, cuando eso no puede ser? Porque las leyes judías no lo permiten. De repente, Jesús, que siempre escucha a todo el mundo, ¿verdad que sí?, les contestó: no son los sanos a los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces usted me pregunta a mí hoy, Jesús vino a buscarme, porque yo ni soy justo y soy un gran pecador. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros podemos ver la palabra, y como dije la semana pasada, identificarnos en la palabra, reconocer que la palabra nos está interpelando el corazón y nos está permitiendo entender que de la única manera que yo puedo ser justo, esto es repetitivo, es porque la sangre de Cristo me está derramada sobre mi vida, me cubre. De la única manera de que yo puedo dejar de ser pecador delante de los ojos de Dios es porque estoy redimido por la sangre de Cristo. Entonces puedo entender lo que Jesús está tratando de explicar en este momento. Puedo abrir mi mente, abrir mis ojos a lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esta mañana. Iglesia, Jesús estaba rompiendo los esquemas de la ley para provocar una nueva y renovada represión del reino de Dios. Jesús estaba rompiendo los esquemas y rompe todavía los esquemas al día de hoy para que tengamos una visión renovada del reino de Dios aquí y ahora en nuestras vidas. Para que tengamos una visión renovada de lo que es caminar en Cristo, en la presencia de Cristo para nuestras vidas. Jesús estaba en ese momento y lo pone en la palabra para que nosotros 2000 años después podamos caminar reconociendo que sí hay una manera nueva de ver el Evangelio, que sí hay
visión del Evangelio en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra alegría, en medio del gozo. Un reino que comenzaba con la llegada del novio y una gran fiesta de boda. Define el discipulado como una condición de vida que nos permite estar llenos de gozo. El gozo y la alegría que sienten los que disfrutan sentarse a la mesa y compartir lo que tienen en común con cántico y agradecimiento. El gozo que sentimos y demostramos hoy, esta mañana, cuando llegamos aquí, que nos alborotamos, ¿verdad que sí? Porque espiritualmente nos sentamos a la mesa, espiritualmente compartimos la presencia de Cristo, espiritualmente compartimos alimento espiritual delante de la presencia de Dios. Y la palabra nos invita a que en todo tiempo nuestra iglesia, las iglesias vecinas, inclusive cuando estemos con gente de con otra confesión de fe, con otra tradición, poder compartir la presencia de Cristo, poder compartir la presencia de Dios para nuestras vidas, porque a eso es que somos llamados como iglesia. No es a reclamar que yo pienso distinto, que tú piensas distinto, porque eso nos divide, nos aleja. Un discipulado que nos define en nuestra vida. Pero claro, los que se daban en aquel tiempo las viejas tradiciones no podían entender a Jesús. No había manera que pudieran entender eso. Aquellos que se encerraban en esa visión, aquellos que se encerraban en ese pensamiento, no podían entender lo que Jesús decía. Y decían, ellos deben ayunar. De esa manera reclamaban a los religiosos de ese tiempo. Ellos deben ayunar. Cuando leemos el capítulo que estamos leyendo, los religiosos reclamaban con fuerza. Deben recibir fortaleza en el ayuno para romper con los deseos de este mundo. Y cuando yo escudriño esa lectura, me percato de que la mirada que tenían en ese tiempo era que debemos mantenernos siempre con los ojos alineados, cejados, sin mirar para ningún lado, y debemos mantenernos en ayuno para fortaleza en nuestras vidas, porque el enemigo nos ataca. Ese es el pensamiento hoy. Porque tenemos un enemigo que está todo el tiempo atacando y tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos en ayuno para que el enemigo no nos ataque. Pero es que eso es lo que me está enseñando la palabra. La palabra me está enseñando que necesito disfrutarme del novio de la iglesia, que necesito disfrutarme como discípulo de la presencia de Cristo, que necesito gozarme como el ejemplo mismo que da la palabra, gozarme en una festividad con alegría, con gozo, compartir la presencia de Cristo, compartir las virtudes de Cristo, compartir con aquellos que dicen que no se merecen, para que en mi testimonio, en mi alegría, en mi gozo, puedan encontrar la mirada que tengo yo de Cristo y celebrarla de la misma manera que lo celebro yo. Así veían las iglesias, los religiosos de ese tiempo, y decían que solo pueden caminar con Jesús si hacían penitencia. Cuando Jesús no nos está pidiendo eso. Si la iglesia en ese tiempo se podía ver como una iglesia penitencial, interpretando la religión como ejercicio programado de autodominio. La palabra de Dios, lo que construye en nuestras vidas, no es una herramienta para autodominio, ¿sabes? La palabra de Dios en nuestras vidas es una herramienta para el gozo y el disfrute, porque vivirse la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es gozo, es disfrute, es amor, es saborear, es escuchar, es vivir a Cristo en nuestras vidas. Mucho más profundo que yo encontrar en la palabra un pensamiento radical que me obligue a estar todo el tiempo caminando con los ojos tapados, porque no puedo ver para el lado, no puedo ver para acá, porque todo es pecado en mi vida. En su respuesta a las alegaciones de que sus discípulos no ayunaban, Jesús les abría los ojos, contestando como un buen judío. ¿Cómo contestaban los buenos judíos? Los buenos judíos contestaban con una pregunta.
Siempre que a un judío le preguntaban algo, todavía sigue siendo igual. Tradicionalmente te responden con una pregunta. Pero Jesús hacía lo mismo ahí. Contestaba con una pregunta y preguntaba: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Cómo ustedes piensan que en una boda los que están con el novio no celebren con el novio? ¿O acaso usted ha ido a alguna boda alguna vez y se ha sentado en una esquina a sufrir porque se va a casar el novio? Usted no hace eso, usted se disfruta la boda, se la goza. Y Jesús reclamaba exactamente lo mismo. No pueden hacerlo, decía Jesús, mientras el novio esté con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, ese día ayunarán, ese día lo harán. Pero vamos a ver más abajo cómo ayunarán. Para Jesús el ayuno llegaría a un gesto de solidaridad y amor donde expresamos su ausencia física. Cuando nosotros decimos que vamos a ayunar, no lo hacemos de sufrimiento. El ayuno no es para prepararnos para combatir al enemigo. El ayuno es reconocer en nuestras vidas que nos falta algo. Y claro, lo hacemos de alimento porque físicamente el alimento es necesario para la vida. Pero si usted lo alinea espiritualmente, el ayuno le va a permitir reconocer que falta algo en su vida. Que en su vida usted necesita alinear su espiritualidad sacando la humanidad. En medio de ese ayuno reconocerá que Cristo es el centro de su vida. Que al igual como el alimento usted lo necesita, le duelen los huesos, le da mareo, le da todos los males, le van a dar cuando deja de comer. Por lo menos a mí me da de todo cuando debe comer. Pero Jesús lo que quiere es que entendamos que de la misma manera debería ser su espíritu. En el momento en que usted deje de estar en la presencia de Cristo, le debería dar dolor de cabeza, debería dar todo tipo de malestar físico. Porque es Cristo el centro de nuestras vidas, es Cristo nuestro alimento, es Cristo nuestro sustento, es Cristo nuestro ser, es Cristo todo en nuestras vidas. Entonces cuando ayunamos, ayunamos reconociendo que en mi vida necesito que Cristo sea el centro de mi vida. No es resistir el mal o los deseos de la carne. Nuevamente Jesús rompe los esquemas, las telas y los odres espirituales. Y les dice, y le vuelvo y repito, desde mi manera de verlo: yo soy en tu vida, yo soy en tu caminar, yo soy tu Dios, yo soy todo para ti. Si vemos desde el Antiguo Testamento, ya Dios era representado como esposo del pueblo de Israel. Y lo leemos en Isaías, apúntalo por ahí, Isaías 54:5 y Oseas 2:19-20. Jesús, en medio de ese conocimiento como maestro y como rabí, se identifica a sí mismo como el novio de Dios que ha venido a desposar a su pueblo. La presencia de Jesús con sus discípulos es como el festejo de una boda, lleno de alegría. No es tiempo de ayunar, es tiempo de celebrar. Y me detengo aquí un momento. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros pretendemos caminar en Cristo, cuando nosotros tenemos la actitud de decir que yo quiero caminar con Cristo, pero no para que Cristo esté a mi lado, para que Cristo yo ayune porque necesito, es para que Cristo me dé la oportunidad de yo estar al lado de Él, de yo caminar junto a Él la experiencia de vida que me propone. No es para que yo en medio de caminar en Cristo ahora vea a los demás por encima. Es para que yo en mi caminar en Cristo imite a Cristo y lave los pies. Imite a Cristo y ser último en comer. Imite a Cristo y ser último en salir y el primero en llegar. Porque ese era Cristo. Entonces vemos cómo Cristo se sentaba a la mesa con publicanos, con pecadores. Y nosotros el llamado hoy es reconocer e imitar la presencia de Cristo y poder sentarnos con todo el mundo y compartir el pan espiritual que es Cristo Jesús. Cuando nos sentamos a la mesa simbólicamente, nosotros reconocemos eso, la esperanza de que el pan de vida le da a todo aquel que se acerca.
entonces sería imposible yo rechazar a alguien que se siente a la mesa conmigo. No lo podría hacer. Y como pastor yo sé que es complicado entender eso para muchos. Te pido que abra los ojos en la palabra. Porque como pastor me gustaría que todo aquel que entre por esa puerta se siente conmigo a la mesa. Quiero compartir a Cristo. Mi intención es compartir a Cristo. Pero compartir a Cristo no es de mi mirada. Compartir a Cristo es de la mirada de Cristo, que es muy diferente. Entonces Jesús hoy nos está abriendo los ojos, es una respuesta, ¿verdad? Nos está abriendo los ojos en medio de una acusación que le hacen. ¿Cómo es que los que andan contigo no ayunan? No ayunan porque andan llenos de alimento, porque andan nutridos, porque andan con Dios, andan conmigo. No ayunan porque yo los alimento, no ayunan porque caminan en mi presencia, no ayunan porque en medio de su pensar y su reflexión, yo soy todo en su vida, por eso es que no ayunan. Entonces no se trata de prepararnos para en medio de la aflicción estar fuertes y sólidos espiritualmente. No se trata de que yo estoy con Cristo y la aflicción no llegará. No se trata de que yo estoy en Cristo y camino con Cristo y ahora nadie va a vencerme. No, al contrario. Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Si usted imita a Cristo, prepárese, porque lo van a crucificar. Prepárese cuando usted imite a Cristo, porque al mundo no le gusta lo que Cristo hacía. Al mundo no le gusta lo que Cristo hace hoy. No le gusta. Los que imitan a Cristo no son bien vistos en el mundo. Porque rompemos los esquemas. Porque sacamos todos aquellos pensamientos que hay en la iglesia, que hay fuera de la iglesia. Y los hacemos una mirada genuina, transformadora, redentora, que es la mirada que tiene Cristo para la vida. Pero cuando entendemos la gracia de Dios y mirarla de esa perspectiva, iglesia, se va a llenar de enemigos, ¿sabes? Porque no les gusta mirar de esa manera. Caminamos en esa mirada en Cristo, reconociendo virtudes poderosas que Él mismo da para la vida. Y por otro lado, nos anticipa la muerte de la palabra. Cristo ponía ese pensamiento en la mente de aquellos que estaban allí, los religiosos, que veían a Jesús disfrutando, gozando, comiendo con todo el mundo. Y todavía hoy hay gente que no puede ver a Jesús así. Todavía hoy, estando en la palabra, porque esto no lo estoy diciendo yo, ¿sabe? Lea el capítulo 2 completo. Estando en la palabra, todavía hay gente que no puede ver a Jesús celebrando, gozando, comiendo con gente que no eran santos, ni caminaban en santidad. Se les hace imposible tener esa mirada de Cristo. Porque en el caminar en el tiempo del camino de Jesús se ha convertido en un camino para aquellos que se merecen ese caminar, para aquellos que caminan y son santos y no rompen un plato. Eso eran los fariseos de aquel tiempo. Y era lo que Jesús señalaba. Y él decía, necesitan abrir sus ojos. En ese tiempo llegaba la necesidad de llegar por fortaleza. Jesús les hablaba, sin embargo, no le entendían. Al darse cuenta les dijo, nadie remenda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en un odre o recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Para concluir, iglesia, en este tiempo Jesús hablaba en parábolas. Nadie podía entender lo que decía y trataba de hablar en parábolas. Trataba de concluir. De alguna manera, el que las personas pudieran comprender lo que estaba diciendo. Los odres eran bolsas hechas de cuero de animales que se usaban para guardar líquidos como el vino viejo, como el vino añejo. Pero cuando ponían vino nuevo, que se mantiene fermentando todo el tiempo, en odres viejos,
que se han vuelto rígidos y secos, llevaría a que los odres se rompan, arruinando el vino. ¿Alguien ha visto un odre alguna vez? ¿Has visto, Che, un odre? ¿Tú vendías odres? Mira que bien. Pues mira que bien. Mi papá tenía uno. Mi papá tenía uno lleno de vino en la casa. Y hacía... lo bebía. Y esa parábola toca, ¿verdad? De alguna manera el pensamiento mío, porque papi tuvo que hacer exactamente eso mismo. Tuvo que romper su mente, ¿verdad? Para comenzar a comprender la vida de una manera diferente. Y en ese proceso yo vi esa experiencia. Y yo, cuando la palabra nos dice y nos habla de odres viejos, claro, están llenos. Los odres viejos están llenos de vino. ¿Y qué se supone que podemos ver como el vino? ¿Qué podremos decir que es el vino ahora mismo? Cuando yo hablo de vino en odres viejos, ¿qué puedo estar diciendo? Pudiéramos decir que espiritualmente nuestra intención, nuestra capacidad de entender, nuestro conocimiento, en este momento podemos decir que es eso, nuestro conocimiento de lo que es Cristo y la sangre de Cristo para nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, la palabra me está diciendo, oigan, es que cuando usted echa vino nuevo en un envase, y el envase es de cuero, una vasija de cuero, como un odre, y el odre lleva tiempo lleno con vino, ¿qué le pasa al cuero, Chero? Se tuesta, ¿verdad? El cuero está tostado ahí dentro, está duro, pierde la flexibilidad. El cuero está así fuerte, tiene vino, no se vira nunca, está ahí. Pero ¿por qué el vino no se vira? ¿Por qué no se rompe el cuero? Porque el vino que está ahí dentro ya está fermentado. Ya es vino fermentado añejo. Y eso se puede comparar como la mente de aquellas personas que tienen un pensamiento. Y ese pensamiento lo encapsularon así, mire. Lo metieron así en una cápsula de pensamiento y no hay nada que les permita cambiar ese pensamiento. En aquel tiempo pasaba eso también. Y Jesús está diciendo, oigan, si usted coge un pensamiento nuevo y lo mete en esa cápsula que usted tiene dentro, le va a explotar la cápsula. ¿Pero por qué va a pasar eso? Porque el pensamiento nuevo está lleno de crítica, de visión, de creatividad, de cambios, de expectativas. Ese es el añejar del vino, la fermentación del vino. Nuestros pensamientos se mantienen en esa efervescencia, fermentando en todo tiempo. El que camina en Cristo y se da la oportunidad de entender la palabra, conceptos nuevos, mirada nueva, su pensamiento va a estar todo el tiempo fermentando, sacando burbujas, haciendo movimientos adentro de fermentación. Entonces Jesús nos está diciendo, si usted en su vida no quita ese envase, si usted no quita ese odre viejo, ese pellejo, ese cuero duro, si usted no quita ese cuero duro que no le mantiene cambiar su forma de pensar, su forma de carácter, si usted no quita ese cuero duro para meter un pensamiento duro, un pensamiento nuevo, iglesia, el odre se va a reventar. Entonces la palabra me está invitando hoy a tener una revestidura nueva en Cristo, a revestirnos de la presencia de Cristo, revestirnos con nuevas ropas blancas, nuevas ropas que nos permitan a nosotros entender pensamientos nuevos, sin que nos cueste, sin que se reviente el odre, porque lo que va a pasar es que se va a derramar el vino, y el vino nuevo se derrama, se pierde, y en muchas ocasiones pasa eso. Se está derramando vino nuevo porque no estamos cambiando el odre, no estamos cambiando vestidura. Jesús hace un rechazo a las viejas normas y leyes religiosas para abrir una invitación a la renovación que traía y que trae todavía hoy, para un cambio radical en nuestra relación con Dios y la vida en comunidad. Jesús les presenta una novedad y continúa diciendo, abran sus ojos, para que pudieran entender el reino de Dios que se les ha presentado y que en aquel momento no podía encajar en las estructuras antiguas sin causar ruptura. Se necesita un cambio total para recibir la nueva vida espiritual que Jesús ofrece. Necesitamos comprometernos con la palabra. Necesitamos mirar la palabra en perspectiva nueva. Hace un tiempo atrás les dije que el mundo ha cambiado y que en medio de ese mundo que es cambiante, que es radicalmente diferente al mundo que conocíamos nosotros en nuestra juventud,
Necesitamos tener una nueva visión de la palabra, una nueva mirada genuina que construya en esperanza a lo que nos rodean. Se necesita ver el reino de Dios como Jesús le enseñó, a través del compartir, a través de la mesa, a través de sus ojos. Un signo que se refleja con poder en la mesa con aquellos que no le conocen, con aquellos que no le entienden, con aquellos que al igual que yo han logrado sacar un pie del Seol para dar un paso a la vida en Cristo. Yo me veo así, ¿sabes? Me veo con esa vista, que agradece a Dios todo el tiempo, lo agradece con lágrimas. Señor, me ha sacado un pie del Seol para darme vida, para ponerme la vida. Y yo creo que así debemos verlo todo en nuestra vida, ¿verdad? Quien ama de verdad sabe que debe entregar la vida por sus amigos, eso decía Jesús. No en gesto de penitencia, sino por la gracia y el don de Dios. Quien ama de verdad sabe que tiene que dar la vida por sus amigos. No para entender que está haciendo un acto de fe, una acción poderosa en su vida, porque la realidad es que si lo hace así, no está haciendo nada. El que ama de verdad sabe que debe dar la vida por sus amigos, reconociendo en su vida que lo hace por la gracia de Dios, porque es Dios quien lo mueve a hacerlo. Los que saben este principio conocen y disfrutan del significado más profundo de la iglesia. Una fe forjada en el conocimiento de lo bueno que se nos es revelado. Así que empezamos el primer domingo de este mes. La sabiduría, la justicia y la integridad se revelan en el quehacer de Cristo todos los días. Una nueva mirada que abre nuestros ojos a la vida, gozosa, alegre, contento porque estamos en la presencia de Dios. De esa manera caminamos nosotros en la vida, reconociendo virtudes que nos permiten ser hijos de Dios, pero hacerlo con alegría. Ser hijos de Dios, pero alegrarnos por nuestros niños. Ser hijos de Dios y alegrarnos por nuestros jóvenes. Ser hijos de Dios, miren, y reírnos. Ser hijos de Dios y gozarnos. Ser hijos de Dios y apretar a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ser hijos de Dios y poder decir te amo. Ser hijos de Dios y más allá de decir es que estás haciendo algo mal. Ser hijos de Dios y reconocer que en Cristo lo que vemos es la alegría y el gozo de que estamos juntos. Amén.